tal amigos? Estamos en tu podcast Exprésate con Luis Beitia, por supuesto en el canal YouTube Luis Beitia Escritor, y ahora estamos en la Terraza Alemán, aquí en esta colonia Miguel Alemán en Mérida, Yucatán, México, y tenemos otro invitado en esta segunda temporada de todas las videoentrevistas que hemos realizado. Él se llama Roberto Piñeiro, es médico tradicional y terapeuta desde hace 10 años ejerciendo aquí en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Bienvenido, Roberto. Buenos días, gracias por la invitación. Me da mucho gusto que finalmente, fíjate que hace varias semanas que hemos tratado de que estemos juntos en cuestión de la entrevista, hasta que ahora pues finalmente se dio. Y me encanta porque siempre están muy pendientes acá en lo que son las videoentrevistas o podcasts que realizamos de Exprésate, y diversas personas han venido y nos expresan algo positivo y productivo para las personas. Bien, entonces en este caso pues naciste en La Habana, Cuba. La Habana, Cuba, sí. Ahí fue donde y ahí estudiaste un poquito de esto, de lo que es la medicina tradicional. ¿Cómo fue ahí tú, lo que es cuando empiezas con tu preparación de esto? ¿Estudiaste algo de ello ahí? Sí, se siguen los mismos pasos de la medicina convencional o alópata, es decir, todos tenemos que estudiar la base de la medicina, termina tu prepa, entras en la universidad, estudias medicina y después entonces vas enfocado a la rama que tú has escogido. En mi caso escogí la rama de la naturopatía. ¿Sí? Es decir, sabemos que existen tres tipos de medicina según la Organización Mundial de la Salud: la medicina alópata o convencional, la homeopatía y la naturopatía. Es decir, donde tú es donde yo seleccioné, ¿no? Y a esa me dediqué, claro. Exactamente, entonces desde allá pues te llamó la atención y la manera como a través de... Es muy interesante porque eso que comentas de homeopatía, en mi caso yo también he utilizado esa parte para cuestiones de salud, y también es muy recomendable quien quiera seleccionar esta rama de lo que es la medicina. En tu caso, que es naturopatía, pues fíjate que ahorita antes de micrófonos, detrás de cámaras, estuvimos platicando y le comentaba a Roberto Piñeiro que hace algunos años yo tuve la oportunidad de estudiar algunos cursos en la Universidad de Querétaro, pero venían aquí a Mérida, Yucatán, cada mes. Era un diplomado y nos enseñaban todo lo que eran las plantas medicinales, cómo cada una de ellas puede apoyarnos en algunos organismos y demás. Bien, tú tienes ya 10 años en esto, Roberto. ¿Cómo te has sentido en el estar apoyando a la gente? ¿Qué satisfacción te da cuando de repente ves que pasan algunas semanas o meses y viene el paciente y te dice gracias por su apoyo? Claro que sea disciplinado el paciente para que siga todos tus pasos y te dice he logrado esa cuestión de salud. ¿Y cómo sientes, Roberto? Es decir, se siente una satisfacción tan grande. Es decir, ayer tuve un caso en consulta donde el hombre, es decir, el paciente venía cuando llegó a consulta ya venía ya muy achocado por los químicos, venía ya que no le daban más remedio, es decir, tenía muchos problemas, incluso cervicales. Lo puse. Creo que es el que tenía dolor en los hombros. En los hombros cervicales. Y cuestiones cervicales de acá, exactamente, ¿no? Le mandaron estudios y le mandaron cosas. Es decir, ¿y qué pasa? Que en nuestra medicina vamos a buscar la causa. Claro. La causa. Siempre nosotros tratamos al ser humano en lo psíquico, en lo físico, en lo emocional y en lo colectivo. Es decir, porque una patología, una enfermedad, un padecimiento puede nacer en cualquiera de esas condiciones. Entonces, nuestra medicina se basa en ir a buscar la causa y no entretenernos solamente en los síntomas o los signos. Claro. Y esta persona pues llegó hace un mes llegó a consulta con muchos dolores, y ya le habían hecho, según él, de todos los métodos y nadie daba con el problema. Y siempre basado en la ciencia,
Le puse un tratamiento, es decir, preventivo, es decir, mientras que le mandé a hacer estudio a ver qué estaba pasando. Sí, es Claro. decir, y Tú les pediste descubrimos. unas placas, ¿no? Sí, los radio De X. aquí Radio atrás X, para sí. atrás. Ajá. Y entonces, ahora cuando viene, solamente lo traté con tradicional de hialuronia y lo traté con antiestrés, y para los dolores pues externos lo traté con eso. Ese fue el único tratamiento que yo le puse. ¿Esto qué es? Es Para el decir, dolor, antidolor, ¿no? sí, es un... ¿Es líquido? Sí, es un aceite de hierbas medicinales donde sus principios activos están dedicados como un analgésico y un antiinflamatorio. ¿Pero se pone en la piel o Es se...? decir, no se pone, Se pone en la piel. Sí, Exacto. y entonces hace esa acción. Y si yo lo que estoy buscando es que el paciente veo que viene con contractura, viene con inflamación, Claro. pues entonces tengo que usar los métodos necesarios siempre y cuando estén aprobados por COFEPRIS, estén dentro de las reglas de salud pública. Es decir, nuestros productos siempre están autorizados, sí, es decir, Secretaría de Salud y es todo. decir, un COFEPRIS. naturópata, un médico tradicional certificado, calificado, pues no debe usar ningún tipo de producto que salga de otra índole que no sea aprobado por COFEPRIS. Eso es una ley general, ¿sí? De aquí del país de México. Y este paciente vino con todas esas contracturas y lo que hice fue desinflamar, es decir, internamente fui acondicionando el organismo, es decir, traté el sistema nervioso, y como resultado, pues en poco tiempo, unas 2 semanas, ya vio el resultado. Dice, oye, qué bien, Se sentía mejor. qué bien me siento. Es decir, ¿qué pasó? Fue y se hizo el estudio y efectivamente había una causa, hay una rectificación cervical, es decir, que la curvatura de la columna cervical no estaba correctamente. Por causa, posición, trabajos, es decir... Que tendemos a hacer esta parte, Sí, ¿no? exactamente. Esto, ¿no? Y entonces hacia abajo. la C que debe de hacer La la cervical. curvatura cervical no estaba bien hecha, es decir, estaba un poco más recta, y eso presiona la vértebra y por supuesto hay contractura. ¿Qué hice? Sencillamente ese fue el trabajo, y el hombre venía agradecido de decir, oye, llevo años y Claro. años y he ido con quiropráctico, he ido con masajista, he ido con sobadores, he ido, ¿qué va? Y cada vez peor, Ortopedistas y apoyarte, ¿no? Inclusive... Que está bien que vayas, pero sí, no lograba el resultado la persona, ¿no? Exactamente. Y esta vez, pues, es decir, solamente en 2 semanas estaba muy asombrado porque... Sí, en como el en 2 video lo semanas, veo, está feliz, ¿verdad? 2 semanas solamente. Y casos como eso, una persona que también, es decir, estaba sufriendo hacía 4 años de insomnio. Insomnio. Insomnio severo. Es decir, que se acostaba un ratito y toda la noche despierto. Y eso es muy peligroso, Es ¿verdad? decir, Porque altera debido el al sistema estrés, nervioso, entonces, ¿no? Claro. ¿qué pasa? De que en consulta, entonces buscamos la causa. ¿Qué pasó? ¿Qué emociones incluso negativas se quedaron en ti que no lograste disipar, o no lograste sacar, o Esa no es tu buscaste parte ayuda? emocional. Exacto, por la parte emocional. Ventilamos todos esos casos y empecé el tratamiento, y esa persona de hecho está de alta y viene feliz. He podido dormir, Claro, he podido es conciliar mi sueño, es impresionante decir... que no puedas. Y en consulta hacemos entonces todo ese proceso, es decir, trabajamos con lo psicológico, con lo emocional, es decir, no soy psicólogo, aclaro, no soy psicólogo, pero es parte de la medicina, ¿sí? Y lo traté con antiestrés. Es decir, oiga, pero usted da antiestrés para todo el sistema nervioso. Sí, todo depende de la patología y padecimiento, entonces la dosificación, ahí viene el trabajo médico, ahí viene el trabajo clínico, es decir, dependiendo de la patología, se cambian las dosificaciones. Dependiendo del resultado, se va a cambiar las dosificaciones. En eso tiene que ver mucho el peso, la edad, por eso hay que ir a consulta. No es comprar un producto por internet, no Claro. eso es muy importante. Siempre aconsejamos, no se automediquen aunque sean natural, no se automediquen, siempre vayan con un especialista. Un especialista, porque en este caso es personalizado. Exacto. Porque tú tienes que saber la edad de la persona, el peso de la persona, qué realmente le está pasando. En la plática sabes emocionalmente qué está viviendo Exacto. o no esta Sí. persona, para que tú lo puedas ir apoyando en los productos que tienes, que mayormente son plantas medicinales, aceites, y hasta ese aceite para el dolor ya en lo que es la piel, en el determinado lugar que se le tenga que colocar. Pero fíjate que es muy interesante. Esta persona, por ejemplo, que me comentas, que pasa mucho eso del sueño, que uno lo tiene que cuidar,
que tratar de no solo dormir tus horas completas, pero profundizar en ello, porque a veces puedes decir dormir 7 horas, pero no descansaste. No descansaste, te levantas Entonces, más ¿de qué cansado sirvió? que como te acostaste. Entonces es que hay una Y ahí causa hay ahí. consecuencias para tu Exacto. salud, ¿no? El sistema nervioso se, Se empieza a alterar se ahí altera completamente, se y altera empiezan completamente. otras psicopatías y situaciones de salud. Exacto, es decir, cuando vemos muchos pacientes de que cuando le preguntamos, a ver, cuéntame, ¿qué haces para dormirte? Ah, yo pongo la televisión, me pongo a ver Netflix. Por ejemplo, Error. Es decir, el consciente altera el trabaja de una sistema forma y el nervioso, ¿no? subconsciente trabaja de otra forma. Es decir, alteras el sistema nervioso y estás introduciendo, estás haciendo un introyecto de todo lo que estás escuchando en la televisión o en la Porque radio, en lo que lo sea. memoriza, lo absorbe en la mente, toda Te esa levantas, información, ¿no? te levantas y psicológicamente, aunque no te des cuenta, empiezas a vivir eso que escuchaste y a manifestarlo y a crearlo y empiezas a crear problemas en ti mismo, interior, interno y externo, la cual no existen. Toda esa información que se llevó el Que se cerebro, llevó, sí. que tú a través de un control o de un celular o de una tableta estás dejando que pase, porque tú eres el responsable y el dueño de ti en este caso, ¿no? Exacto. Sí, hay personas de que nos dicen, óigame, es decir, me tomé, llegué hasta la tercera semana con 3 cápsulas del antiestrés, pero dormía mejor cuando tomaba una sola cápsula. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame, ¿cómo te duermes? Claro. Es cuando tú Es ahí de- tienes que intervenir. Exactamente, es decir, bueno, si estás haciendo algo que no debes de hacer, apaga tu televisor, dite a ti mismo, es decir, voy a descansar, voy a dormir y te tomas tu medicamento natural. Entonces va a funcionar porque no son químicos, no son Son narcóticos, suplementos, ¿no? son suplementos Alimenticios alimenticios. Es decir, que va a hacer una que acción ayudan. en el organismo. ¿Sí? El suplemento lo que hace es eso, es transformar la acción en el organismo. Exactamente. Y entonces por eso ves que empiezan a ver los resultados. Pero eso sí, uno tiene que ser muy disciplinado en lo que hace, ¿sí? Porque, Sí. por ejemplo, en este caso, el médico tradicional, Roberto Piñeiro, te puede orientar, te puede ayudar, te puede decir, esos productos pueden ayudarte, pero si tú no haces las indicaciones, entonces puede pasar semanas y dices, no estoy bien, no me hace nada, creo que no sirve el producto. Bueno, ese y otras cosas que tú quieras probar, pero si tú no tienes la disciplina, porque como yo digo, un porcentaje es el médico que te está orientando y ayudando, sí, pero el otro porcentaje también es el paciente. Es 50% y 50%. Ambos vamos a trabajar y vamos a tratar de salir adelante en esta cuestión salud que tú tengas. Yo recuerdo, y lo puedo yo decir a la cámara, cuando tuve la oportunidad de conocer al médico tradicional de terapeuta Roberto Piñeiro, en este caso yo tenía lo que le llaman, médicamente se llama barro vesicular, es una especie de arenilla que hay en la vesícula. Conocido también como lodo vesicular. Lodo vesicular también, exactamente. Entonces, yo le llevo todas las pruebas que eran los ultrasonidos y como yo confío en todo lo que es la cuestión alternativa en cuestión naturaleza, enseguida el doctor Piñeiro, el médico Piñeiro, me empieza a orientar, me empieza a decir, debes hacer esto, tomar esto, y en unas semanas vamos a ver, pero necesitas la prueba de ver qué pasó con ello. Sí, clínicamente siempre yo pido a mis pacientes decir el antes y el después. Ver, clínicamente tráeme los estudios que te mandó tu médico de cabecera, es decir, a ver qué pasó, o te mando a hacer estudios para que después que termine el proceso vea la diferencia qué pasó. Es decir, se hizo o no se hizo, porque emocionalmente también trabaja, Es decir, muchos pacientes vienen al consultorio y nos damos cuenta que lo que tienen son problemas emocionales. Es decir, no necesitan, a veces le decimos como el síndrome del médico. Llegas al consultorio y ya te curaste, sin nada. Claro, ¿sí? con esa simple plática. Exactamente. Sacó todas esas emociones que estaban detenidas, pero hace falta una acción. Ayudar. Y hace falta evidencias clínicas, el antes y después, que fue como su caso. Usted me trajo, es decir, donde sí te decía todos los estudios esa condición de se veía ya lo que es el lodo, ¿no? El lodo, sí, lodo, me acuerdo. Exactamente. Pasaron las semanas, yo dije, no tengo prisa, no soy paciente, pero soy disciplinado. Y entonces ya regreso de nuevo y estaba totalmente limpia esa vesícula.
en mi caso. Entonces, pero él tiene otros casos. ¿Qué puede ser algo así un poco difícil, Roberto, que recuerdes que de repente la gente pueda decir eso? No creo que Que te se puedan cure. ayudar, Exacto. Bueno, ¿no? ahorita estamos tratando mucho virus de papiloma humano. Ahora, Ahorita sí. Y ayer mismo yo acabo de recibir unos análisis clínicos de un paciente que llevó aproximadamente 121 días, 3 meses y un poquito más de tratamiento, donde sí fue muy disciplinado. Es decir, las consultas de seguimiento son muy importantes. Si no vienes a consulta de seguimiento, ¿cómo voy a saber? Soy médico tradicional, no soy adivino, claro. aunque los cubanos tenemos un poco de todo, pero no, Pero no. no, esa parte no, aquí no hay nada de magia, aquí todo es científicamente demostrado. Y este paciente, como muchos pacientes, pues le mandé a hacer los estudios, ya pasaron los 3 meses, es decir, se desaparecieron los condilomas, se le quitó la comezón, empezó toda su parte genital a mejorar muchísimo y le mandé a hacer los estudios. Ayer recibo los estudios, lástima que no traje en papeles, sí, recibo los estudios donde daban negativo. Es decir, negativo. Cuando sabemos que ese virus puede alojarse en el torrente sanguíneo y puede convertirse en cáncer, ese es el peligro. ¿Sí? De ese virus. Sí, ese virus. Papiloma. Sí. Es muy peligroso, es muy silencioso. Cuando te das cuenta, te invadió. ¿Sí? Y también me dio la gran satisfacción que le llamo y le dijo, a ver, ¿adivinas qué? Está libre del virus. ¿Cómo? Claro, se asombran, es algo tan delicado, y ¿no? he tenido muchos casos, es decir, incluso en el YouTube y la página de Yaluroni, es decir, hay solamente no mío, sino de todos los casos, es decir, Yaluroni tiene 13 consultorios a nivel nacional y tiene consultorios a nivel internacional también, y estamos trabajando ¿para qué? Para llegar a 25 consultorios, pero para eso hay que prepararse, es decir, no es que llega y tú sabes un poquito de planta y ya y te ponen ahí, no. Si tienes que venir a estudio, por ejemplo, yo revalidé y saqué mi cédula profesional y todo por el Instituto de Ciencia Física para la Salud, que está en el DF, la central. Ciudad de México. ¿Y te apoyaste igual a la Universidad de Chapingo, me comentaste? Sí, igual, sí, también me apoyé en Chapingo por la licenciatura. Por la licenciatura. Y entonces, decirle estos cursos, pues yo soy también maestro de medicina alternativa. Además, aquí en Mérida, sí, por el instituto que te acabo de mencionar. Y siempre se lo digo a mis alumnos también, es decir, hay que prepararse, hay que conocer qué es la biocultura, qué es la farmacología, qué es la anatomía fisiopatológica. Si no, no podemos hacerlo. No es suficiente solamente con conocer las propiedades de la planta. No es suficiente. Ejemplo, tengo muchos pacientes diabéticos que los controles químicos o alópatas son muy buenos, tienes que hacerlo, ¿sí? Pero se han tomado la alternativa de llevarse conjuntamente los dos tratamientos como complemento, ¿sí? Y por ejemplo, una persona dice, ay, qué bueno para la diabetes. Va a una tienda naturista y compra el guereque. Sí, es bueno para la diabetes, pero ¿cómo lo vas a tomar? ¿Qué dosis vas a tomar? ¿Cuántos días ¿Qué tiempo vas a tomarlo? ¿Cuál es tu nivel de glucosa? Sí, ¿Cuál es el sistema de alimentación que debes de llevar? Sobre todo, es muy importante la alimentación. Dime de qué comes y te voy a decir de qué padeces. ¿Qué padeces? Es decir, pero para llevar todo eso hay que estudiar, hay que prepararse. Exactamente. ¿Sí? Y nosotros como extranjeros principalmente, es decir, tenemos que estar bien en regla todo. Títulos, cédula, permisos. Absolutamente todo. Si no, no puedes abrir tu consultorio. No puedes vender nada de esto, ni dar consulta. Exactamente. Y lo más satisfactorio, como estábamos hablando de eso, es que alguien llega a ti y te diga, quiero un abrazo porque, es decir, me sanaste. Claro. Dejé mi dolencia. Mira cómo me siento. Sí, fíjese, mira, satisfacción, ¿verdad? Fíjese que hace 2 días yo estoy tratando a un paciente que tiene sarcoma rotularia, es decir, un tumor tenía en la rodilla y ya venía con cirugía y venía, es decir, y me dijo, yo lo que quiero es dejar de sentir dolor, venía con sus muletas, dejar de sentir dolor
y que por lo menos toda esta cirugía, es decir, bien feo que estaba Su su cirugía, ¿no? Su cicatriz. cicatricia. Sí, y entonces no es que nosotros vayamos a cambiar eso que ya hicieron, no, Sí, es decir, está vamos a hecho. mejorarlo. Vino, es decir, el mes pasado y este mes le tocó la consulta de seguimiento llorando de felicidad. Es decir, la esposa dice, oye, él estaba así, mira cómo está. Dice, ¿qué hice? Sencillo. Le di que se llama tradicional, que agarramos como base para el Ese es el organismo de por las base. propiedades que tiene. Le usé cataplasma para su rodilla, le usé el de dolor, o este que está acá, también para el dolor. Y eso fue lo único que hice, empecé a restaurar su sistema. Viene y me dice, mira, hasta se está desvaneciendo la cicatrices. Y lo grabé. Fíjese la emoción de ese hombre que me pidió hablar con el director general de Hialuronic a nivel nacional, el médico tradicional, el doctor Roberto Rostro, que es el fundador de esta marca, de este laboratorio, que lo produce también. Me pidió hablar con él. Yo quiero conocer, aunque sea por teléfono, al que realmente le dio la idea de sanar a la gente de esta forma. Claro. No, llorando como un niño chiquito de Sí, felicidad. claro, porque Mire, Luis, no hay dinero en el mundo que pueda llenar eso. claro, No lo hay. no lo hay. A mí me queda claro que la salud es lo más importante en el lapso de tiempo que vayamos a estar aquí en este hermoso planeta Tierra. Entonces tú tengas tu salud, no importa la edad cronológica que tengas. Tu salud, eso lo te va a hacer sentir bien, tranquilo, en paz. Y si hay algo que corregir, tú acude al médico que tú tengas confianza. Aquí, pues, Sí, sí. claro, ¿verdad? Hay una alternativa. Este, el doctor, el médico tradicional, Roberto Piñeiro, tiene su consultorio y estás en el centro de la Estoy en el ciudad. centro, la misma calle donde está la clínica La Esperanza. La clínica benefactora La Esperanza. Estamos en la misma calle, no dentro. En la misma calle. Sí. En la misma calle, no dentro de la clínica. Vamos a poner allá el contacto del doctor, porque es importante que las personas que vean este video, si desean, tienen alguna dolencia, pues con todo gusto Claro les que sí, puede claro que orientar sí. Roberto Piñeiro. Lo ha hecho conmigo y con muchos amigos y personas en general. Donde usted desee, eso selecciona y que se apoye en ello. Me encantaría ya para cerrar, porque podríamos seguir este video platicando de cuestiones de salud alternativa que me agradan mucho. Y que dé un mensaje para los jóvenes, para las personas en general, algo así sencillo que usted quiera comentar en su experiencia de cuestiones naturales, en su experiencia de estar acá en otro país. Bienvenido. Sí, es decir, mi consejo sería para los jóvenes principalmente y para todo el que quiera aceptarlo, es que regresemos a lo natural. Es decir, empleemos lo que realmente nos da la vida, el que cree Dios, el que cree el ser universal, como quieras llamarlo. Es decir, que empleemos esas cuatro aspectos que nos da la naturaleza: el fuego, el agua, el aire y el fuego. Sí, el fuego. Sí, los cuatro elementos de la naturaleza. Es decir, que están básicamente todos están en estos productos. ¿Sí? Están realmente en la medicina alternativa. Yo trabajo específicamente con los productos de Hialuronic, pero hay muchos naturópatas o hay otros especialistas que trabajan con otra marca. Eso no hay problema, ¿verdad? El Cada caso quien es que selecciona. exactamente, que sean personas, siempre acude a personas que estén certificadas, que estén calificadas para esto. No se automediquen, vivan sanamente, coman sanamente, beban mucha agua, hagan ejercicio. Es decir, todo eso es muy importante. Muy importante. No es solamente una cosita, es una gama de actitudes y actividades diarias para un buen vivir. Excelente. Y estar en acorde y amigable con nuestro planeta, con nuestra madre tierra. Eso es lo más importante. Exactamente. ¿Sí? Ese es el consejo principal que yo le daría. Súper interesante, muy amable. Me dio muchísimo gusto y me da mucho gusto de que haya estado aquí. Ya escucharon, el tomar agua es muy importante. Si quieres algún tipo de medicina tradicional, pues
también puedes tú seleccionarlo y emocionalmente estar muy pendiente de lo que es tu salud mental, espiritual. Tu ejercicio físico siempre va a ser muy importante. Bien, pues ya tenemos que despedir este podcast, estas video entrevistas de nuestra segunda temporada. Estamos aquí en la terraza alemán. Y recuerda que nos vamos a ver en el canal YouTube Luis Veitia, escritor, y estuvo con nosotros el médico tradicional y terapeuta Roberto Piñeiro. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.